de las mujeres en la investigación, comentar que la primera persona que descubrió la capacidad de los gases de efecto invernadero para absorber energía radiativa y remitirla en forma de calor fue esta meteoróloga estadounidense, Eunice Newton Foote. Y ella pues verificó que los gases de efecto invernadero, GI, el acrónimo en español, tienen esta capacidad, ¿no?, de emitir calor en nuestra atmósfera. Cuando hablamos de gases de efecto invernadero nos referimos fundamentalmente al dióxido de carbono, CO2, metano y también nitroso. Y actualmente estamos viendo que las concentraciones en la atmósfera pues están aumentando. ¿Qué ocurre? Estos gases son diferentes, tienen características diferentes. Entonces, cuando hablamos de emisiones y sumideros, necesitamos homogeneizar esas características. Y para eso usamos el CO2 equivalente, esta unidad. Para transformar las moléculas de metano o de óxido nitroso en CO2 equivalente, usamos este concepto, el potencial de calentamiento atmosférico o Global Warming Potential en inglés. La referencia es el CO2, puesto que utilizamos las unidades de CO2 equivalente. En este sentido, el Global Warming Potential del CO2 sería 1, porque lo usamos de referencia, y el tiempo de vida de este gas en nuestra atmósfera es de miles de años. Cuando queremos calcular el CO2 equivalente de una molécula de metano, lo que hacemos es multiplicarla por 28, ya que su potencial de calentamiento es 28 veces superior al del CO2, teniendo un tiempo de vida mucho menor, de 10 años. ¿Qué ocurre? Que el metano se puede oxidar y pasar a CO2 en la atmósfera. Entonces, estaríamos aumentando el reservorio de CO2 en la atmósfera. En cuanto al óxido nitroso, tiene un potencial muy superior al CO2, 273 veces el Global Warming Potential del CO2, con un tiempo de vida de 100 años. Por tanto, cuando hablamos de emisiones y sumideros, no solo está el CO2, hay otros gases implicados que proceden de actividades de otros sectores. Bien, ¿qué son los sumideros de carbono? Pues es cualquier sistema o proceso por el que se extrae de la atmósfera un gas o gases de efecto invernadero y se almacena, se estabiliza. Las formaciones vegetales son uno de los sumideros naturales de carbono pues, más importantes que tenemos en nuestro planeta y capturan ese CO2 gracias a una función vital principal que es la fotosíntesis, en la que utilizan CO2 y luz para sintetizar carbohidratos y en este proceso se captura carbono de la atmósfera. También el suelo es un importante reservorio de carbono. Y aquí en este mapa, desarrollado por el Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural del Gobierno de Aragón, se estima, se cuantifica los sumideros de carbono que están contenidos en la vegetación arbórea en toda la comunidad autónoma, siendo el color rojo aquellas zonas donde tenemos mayores almacenes de este carbono. Aquí, como he comentado, no se tiene en cuenta el suelo. El suelo es bastante complicado de cuantificar. En cuanto a la legislación de sumideros de carbono, pues ya el Protocolo de Kioto en 1998 explicitó la necesidad de proteger estos sumideros naturales de carbono y recogió diferentes actividades que deberían ser cuantificadas a la hora de pues tener una foto de cómo están nuestros sumideros. ¿Qué actividades? Pues pueden ser actividades tanto que aumentan ese almacén de carbono natural o que lo disminuyen. Actividades que le aumentan, la forestación, la reforestación, el restablecimiento de la vegetación en zonas como, por ejemplo, próximas a las carreteras, la gestión de tierras agrícolas, de bosques y de pastos, también pueden promover estos sumideros naturales. Y otras actividades que lo disminuyen podrían ser la deforestación o los incendios. Bien, pasando un poco al panorama nacional y autonómico de emisiones y sumideros, para hacernos una idea de hasta qué punto estos sumideros son importantes, quería enseñaros algunas cifras. Las emisiones en España debidas a la agricultura están casi en un 12% del total. En Aragón esta cifra es más del doble. El 30% de las emisiones se debe a la agricultura. ¿Cómo compensan estas emisiones nuestros sumideros? Bueno, pues en el caso a escala nacional, los sumideros suponen un 100%
de las emisiones debidas a la agricultura y un 15,4% de las emisiones totales. Y en el caso de Aragón, no compensan al 100% las emisiones debidas a la agricultura, ya que solo alcanzan un 73%. Puntualizar aquí, como he dicho antes, que no es que una molécula emitida por un cultivo sea absorbida directamente por el bosque. Estos son inventarios, datos de inventarios nacionales y autonómicos que lo que hacen es cuantificar estas actividades usando pues, factores de emisión, indicadores de actividades. No es algo que estamos midiendo directamente, es una estimación. Y de nuevo los procesos que incluyen esta cuantificación de los sumideros sería, por ejemplo, el incremento de la superficie forestal, el crecimiento natural de la vegetación, la gestión de tierras agrícolas, forestales y pastos, luego incendios y deforestación, que podrían disminuir estos sumideros. Y la cuestión es que esta estimación se hace de una manera pues, poco precisa, usando inventarios forestales nacionales que se realizan cada 10 años. ¿Qué ocurre? Esta información es la mejor que tenemos, es la mejor información de la cual disponemos para poder estimar el estado de nuestros sumideros. En cuanto al bosque y la superficie arbolada a nivel estatal, España tiene más de un 50% de su superficie ocupada por bosques, en concreto 18,5 millones de hectáreas. Y la encina, la especie Quercus ilex, es la que mayor extensión presenta, ocupando el 15% de la superficie forestal en forma de encinares y el 12% en formaciones de dehesas. En Aragón, este porcentaje de superficie forestal es algo superior a la cifra estatal. Un 57% del territorio está ocupado por bosques o tierras forestales, con un 2,7 millones de hectáreas. Y de nuevo los encinares tienen un papel bastante importante en nuestra comunidad, ocupando el 16% de la superficie forestal. Y algo interesante es que es la especie que mayor aumento ha mostrado de los pies mayores, desde el inventario del número 3 al inventario número 4. Es decir, está aumentando la presencia de esta especie dentro de nuestra comunidad. Pero es importante a la hora de estudiar los bosques como sumideros tener en cuenta que el estado actual de nuestros bosques es el resultado de la gestión y el uso que se hizo en el pasado y los cambios de uso recientes. Y en este sentido, esta gráfica lo que nos muestra es que la superficie arbolada en España ha ido aumentando a lo largo de las últimas décadas, mientras que la superficie destinada al uso agrícola ha ido disminuyendo. Y estas dos tendencias están muy íntimamente relacionadas con el éxodo rural, en el que la actividad en el sector primario pues, ha bajado muchísimo debido a esta tendencia sociodemográfica, ¿no? De abandonar las zonas rurales. En Aragón, concretamente, lo que se ha visto es que ha habido un incremento de la superficie forestal de un 30% entre 1990 y 2010. Un momento. Bien, en el caso de especies como la encina, del género Quercus, tradicionalmente estos bosques se han usado para extraer leña y carbón cada 15-20 años de manera comunal, ¿vale? Para aquellos montes públicos. Este uso, que se llama monte bajo, pues ha sido abandonado pues, por lo que hemos hablado, por el éxodo rural, ¿no? A pesar de que se han usado este tipo de bosques para extracción de leña y carbón desde el Neolítico. Y esto es debido a su capacidad de rebrotar. Son especies rebrotadoras que tiran bastantes tallos con facilidad. El abandono de este uso tradicional ha ocasionado que hoy en día estas masas forestales sean muy densas, presenten muchísimos individuos y haya una alta competencia por recursos, tanto por agua como por nutrientes. Esto, unido al cambio climático, lo que está resultando, lo que hemos visto recientemente, es que está ocasionando un decaimiento del bosque.
Cuando hablo de decaimiento, hablo de diferentes síntomas. Por ejemplo, la caída de las hojas cuando no deberían caerse, el atabacamiento o el cambio de coloración de las hojas y, en última instancia, el colapso de los árboles, ¿no? Muriendo bastantes árboles en zonas extendidas. Entonces, en esta publicación del año pasado lo que vimos es que en las últimas décadas la defoliación, en concreto de esta especie, de la encina, está en aumento, sobre todo en las zonas de bosque, en los encinares. En las dehesas, pues no hay tantos individuos y no hay tanta competencia, y el cambio climático, en concreto las sequías, no están dañando tanto a los árboles, a estas formaciones forestales. En relación a esto, podemos pensar nuestros sumideros naturales de carbono, que nos hacían un papel muy importante para compensar las emisiones, pueden estar en peligro en el escenario actual de cambio climático. Si tenemos decaimiento forestal, si grandes masas de bosques están muriendo, pues puede que el papel de la superficie forestal como sumidero esté disminuyendo, ¿no? Y esto es algo que se ha visto en un estudio reciente y que ha publicado The Guardian pues la semana pasada, que el año pasado los árboles y la superficie terrestre pues no absorbieron tanto carbono como solían hacer, ¿no? Y cómo los modelos que se están usando para estimar cómo será el clima en el futuro están teniendo en cuenta esto. Ante esta situación de decaimiento, de colapso, de afectación de nuestros sumideros, la gestión forestal pues, se propone como una posible solución. Y una de las prácticas más comunes son el aclareo o resalveo, que es una práctica silvícola que consiste en la eliminación de aquellos pies, aquellos árboles que presentan menos vigor, para mejorar el crecimiento y la resiliencia de la masa forestal, reduciendo la competencia por los recursos. Por tanto, este tratamiento consiste en cortar algunos árboles, aquellos que están menos sanos, entonces estaríamos reduciendo la biomasa arbórea en el corto plazo, que puede llevar ligado un posible incremento de carbono en el suelo por diferentes procesos, pero que sobre todo lo que busca es aumentar la resiliencia, la adaptación de nuestros bosques al cambio climático. Desde la evidencia científica, en varios estudios se ha visto que este tratamiento de resalveo lo que hace es reactivar el crecimiento, y eso se ve incluso en los anillos de los árboles. A partir del momento en el que se realiza el tratamiento, los árboles comienzan a crecer pues bastante más que los años previos al tratamiento. Sin embargo, pues tenemos muchas preguntas. ¿Por cuánto tiempo se reactiva ese crecimiento? ¿Se refleja también en la fijación de carbono que realiza nuestra masa forestal? ¿Y cómo interacciona este tratamiento con el cambio climático, con las sequías, con una ola de calor, con una lluvia torrencial en un momento del año en el que es anómalo? Por tanto, tenemos muchas preguntas sin resolver, tenemos una falta de estudios en el área mediterránea, porque a nivel de investigación pues, los recursos se concentran en zonas más templadas, en Centroeuropa, en Estados Unidos. Entonces, en los estudios que hay hoy en día publicados, pues tenemos una falta de representación de nuestros sistemas. Y sobre todo, algo muy importante es que no podemos gestionar algo que no medimos de manera directa. No se pueden tomar decisiones correctas desde la economía y la política sin tener evidencia suficiente, sobre todo en nuestros entornos más locales, ¿no? Y esto es importante ahora mismo que desde la Unión Europea se está intentando articular herramientas económicas y políticas para promover los sumideros de carbono a través del marco del carbon farming, que no sé si alguno de los otros ponentes ha hablado de ello. Y aquí es donde entra en juego esto que desde nuestro grupo de investigación llamamos bosques centinela. Son bosques donde vigilamos todos los procesos relacionados con la captura de carbono, el consumo de agua y cómo el bosque responde al clima en tiempo real.
Igual que cuando a un deportista de élite le ponen diferentes sensores para monitorizar cómo le late el corazón, si satura, si no, diferentes niveles de ejercicio, pues algo similar estamos intentando hacer en diferentes bosques de nuestra comunidad autónoma. ¿Qué metodologías usamos en este tipo de estaciones de monitorización? Pues metodologías para medir de manera directa los flujos de CO2, de metano, de vapor de agua en los sistemas forestales, ¿no? Usando, por ejemplo, sensores que se instalan en el suelo y miden cada minuto la cantidad de CO2 que hay en el suelo y cómo éste sale a la atmósfera. La técnica Ecovariance, que nos permite medir el secuestro y emisión de gases de efecto invernadero a escala parcela en varias hectáreas. También cámaras, diferentes prototipos de cámaras para poder medir estos flujos, estos intercambios en la planta, en el árbol, en el suelo, en la hoja. Para monitorizar cómo varían estos stocks de carbono, los reservorios de carbono a lo largo del tiempo, pues usamos análisis de suelo, alometría, para medir las dimensiones del árbol y así poder estimar el carbono que contienen. Y luego, a nivel de teledetección, lo que usamos son sensores que registran la radiación electromagnética que emite la vegetación y así poder estimar pues procesos clave como son la fotosíntesis, la transpiración, el estado de salud de la masa forestal, y que en el caso de los drones y los satélites es información espacialmente explícita. Esto es importante porque nos permite extrapolar aquellas medidas que tomamos de manera puntual a todo el territorio. Y en concreto me voy a centrar más adelante en explicar esta técnica. Bueno, desde el CITA tenemos 2 proyectos en marcha trabajando en este tema. El proyecto COPIS, que trabaja en un rebollar del Moncayo sometido a diferentes tipos de tratamiento forestal, y el proyecto Manage for Future, financiado por el Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia, que trabaja en un encinar continental de Teruel, donde se comparan 2 tratamientos diferentes. Este proyecto tiene como objetivo pues, estudiar el efecto de la gestión forestal en el balance de carbono y la vulnerabilidad de los encinares, que ya hemos visto que es una especie clave no solo a escala nacional, sino también autonómica. Es un proyecto de transición ecológica y digital, dura 3 años y nos ha permitido crear un consorcio de colaboración donde diferentes instituciones pues, estamos involucradas. El CITA, que lo lideramos desde ahí, pero también el Laboratorio de Observación de la Tierra de la Universidad de Valencia, el Grupo de Sensorización de la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad de Granada, Universidad de Zaragoza y también el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo. Bien, este observatorio, este bosque centinela, se sitúa en la comarca de Guadalajara-Balambre y aquí tenemos 2 estaciones donde monitorizamos un monte bajo en uso de encina y un monte resalveado. Y aquí, gracias a esta financiación, hemos instalado las primeras estaciones permanentes Ecovariance de Aragón. Esta metodología es la única que tenemos disponible hoy en día para medir de manera directa el secuestro y emisión de CO2 y otros gases de efecto invernadero, como dije antes, a escala parcela. Cuando tenemos valores negativos de ese flujo neto de CO2, significa que estamos secuestrando CO2 de la atmósfera. Cuando tenemos un valor positivo es que estamos emitiendo CO2 a la atmósfera y en el caso del agua siempre vamos a tener un consumo, por lo tanto vamos a ver que hay una emisión, valores positivos. Y esta información la estamos obteniendo cada 30 minutos tenemos un valor y la estamos obteniendo en tiempo real de manera continua, por lo que la podemos integrar a lo largo del tiempo para calcular balances anuales, balances estacionales e incluso llegar a ver cómo ese secuestro cambia a lo largo de las décadas. Como dije, nos permite integrar este intercambio de CO2 a escala parcela a través del concepto de área de influencia o footprint. Si esta es nuestra torre, lo que
los flujos que estaríamos registrando aquí serían todos aquellos originados en esta superficie de bosque. Y esto es importante porque trabajamos a una escala que es directamente comparable con las imágenes de satélite. ¿Qué tipo de información obtenemos en estas estaciones? Pues bueno, esto es un ejemplo de una semana de esta primavera, de abril. Los puntos amarillos o naranjas serían aquellas medidas registradas en el bosque en la zona de Monte Bajo, y los puntos violeta serían aquellos registrados en la zona resalveada. Y lo que vemos es que hay un claro patrón de valores negativos, valores positivos. Y esto sigue fundamentalmente el ciclo diurno. Cuando tenemos luz, nuestros bosques empiezan a secuestrar carbono, siendo que en el Monte Bajo estamos registrando valores más negativos, se está secuestrando más esta semana. Durante la noche obtenemos valores positivos, y esto quiere decir pues, que actúa como una fuente, debido a que la luz desaparece, nuestros árboles no hacen la fotosíntesis y únicamente se registra una respiración. En cuanto al agua, pues también vemos este patrón diurno con mayores consumos de agua en la zona de Monte Bajo, en la zona con mayor densidad de árboles. Como dije, estas son las primeras estaciones permanentes. En España, la mayoría de estaciones se concentran en la mitad sur. Algunas de estas que muestro aquí están inactivas porque no está actualizada esta base de datos. Pero bueno, es una buena noticia, creemos, que Aragón esté dentro de esta red y empiece a trabajar en algo donde no hay ninguna estación en España, ¿no? Todas estas redes, todas estas estaciones que he mostrado en España y también la de Aragón, forman parte de una red mundial que se llama FluxNet, donde tenemos estaciones que miden desde hace más de 20 años. Esta red es fundamental desde el punto de vista científico, pero también desde el punto de vista de la política que se desarrolla en torno al cambio climático, porque nos está permitiendo cuantificar qué ocurre en nuestro planeta, cuánto CO2, cuánto carbono se está año tras año capturando en los sistemas terrestres y también oceánicos. Y nos permite validar, refinar la información que obtenemos de los satélites y también incorporar esta información a los modelos de clima que nos están indicando qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Esperamos que también, dentro de poco, formemos parte de la red ICOS, Integrated Carbon Observation System. Esto es una infraestructura de investigación de la Unión Europea que tiene pues mucho más protocolizada toda la armonización de datos, la transferencia a la propia Unión Europea para generar pues, información, divulgación y también políticas. Y bueno, ahora mismo España solo tiene este puntito de aquí y esperamos poder unirnos pronto, pero no es una decisión meramente científica, sino también entran otros agentes involucrados. Y bueno, simplemente para finalizar, comentaros que esto es un trabajo que estamos realizando un gran equipo de investigadores y de técnicos de diferentes instituciones, y quería pues darles un agradecimiento desde aquí y por mi parte ya estaría. Gracias.